esta torre aún se puede ver la planta de los edificios que otrora llenaron la Alcazaba. Este próspero pueblo en miniatura albergaba a las tropas que protegían al sultán y a las gentes que se ocupaban de él. La calle central del corazón de la Alcazaba tenía 5 almacenes y 13 casas privadas. Una curtiduría, hornos, bodegas y una panadería para satisfacer las necesidades de sus habitantes. La Alcazaba está repleta de vida. Sobre ella se alzan las grandes torres defensivas que dominan la fortaleza. El sultán Mohamed debe de haber caminado por su bastión teniendo la impresión de que su dinastía estaba por fin segura. Mazmorras. Suena irreal, pero están. Son una parte invisible de la historia. Pertenecieron a musulmanes y a cristianos. Sirvieron de almacén y de prisión. Me pregunto qué pudo suceder aquí. Hay aproximadamente una media docena de silos que se utilizaban fundamentalmente como mazmorra, es decir, para encerrar a cautivos. Tuvieron que ser personajes importantes. ¿Por qué? Pues porque probablemente su captura servía para posteriormente pactar con las tropas cristianas un intercambio que podía ser muy favorable para el transcurso de la guerra o para recuperar zonas y tal, ¿no? Toda época tiene partes oscuras, desconocidas. Entro en las galerías secretas que hay debajo de los palacios nazaríes. Comunicaban la fortaleza con las murallas de la ciudad. Por aquí huyeron en ocasiones los mismos reyes que mandaron construir los patios y palacios más hermosos del arte musulmán. Pero la Alhambra no solo era una fortaleza, ya que el sultán planeaba construir más allá de la Alcazaba un conjunto de palacios que albergaran a él y a su familia, además de jardines y un pueblo en miniatura que lo sustentasen. Entre los habitantes de la Alhambra no solo se encontraban el sultán y su familia, sino por supuesto también sus vasallos, sirvientes y guardas. En el palacio habitaba un gran número de personas. Así que puede considerarse una ciudad en miniatura con probablemente unos 5.000 habitantes. Reposada y en movimiento. Sin el agua es imposible concebir ninguna civilización, tampoco la que vivió aquí. La arquitectura islámica la incluye en todas sus obras. Como un espejo, refleja los palacios, como si estuvieran flotando. Solo hay un problema. No existe ninguna fuente de agua corriente en la Sabica, lo que constituye un grave contratiempo para un fortín diseñado para sustentar a 5.000 personas. La fuente de agua más cercana es el río que fluye justo al norte de su emplazamiento. Pero este presenta un grave inconveniente. Por supuesto, si hubiesen estado aquí en el siglo XIII, el río Darro habría tenido más o menos el mismo aspecto de hoy en día, un pequeño arroyo rumoroso que se abre paso a través de Granada. El problema básico de Mohamed es que el agua está aquí abajo y él la necesitaba allí arriba. Para hacer viable la Alhambra, sus constructores deben desviar todo un río hasta lo alto de la montaña de Mohamed. Hacer que un río fluya hasta lo alto de la Alhambra supone un enorme desafío. Pero Mohamed y sus ingenieros deben hallar la forma de hacerlo, porque, de lo contrario, no podrán transformar su nueva ciudadela en un oasis autosuficiente de jardines y cultivos. Necesita llevar litros de agua hasta los jardines que tiene en mente. Para ello, debe llenar la Alhambra de canales de riego. Una tarea de gran dificultad. Sin embargo, no existe ningún lago natural por encima de la Alhambra, así que crean uno. Los ingenieros de Mohamed construyen una presa por encima de la Alhambra que acumulará suficiente presión hidráulica para abastecer a la ciudadela.
A 6 kilómetros de la Alhambra, Antonio ha encontrado la presa que crearon los ingenieros. Nos encontramos en el río Darro, precisamente en el punto en que el primer rey de la dinastía nazarí, Muhammad I, manda levantar una presa o azud para conseguir desviar el agua del río. Esta presa crea un sistema de embalses capaz de suministrar a la Alhambra el equivalente en agua a una piscina olímpica cada 5 segundos. Aunque resulta difícil creer que esta presa se cavara a mano hace casi 800 años, debajo de su moderna capa de hormigón yace un auténtico diseño antiguo. El agua procedente de este embalse fluye por un canal revestido de ladrillos conocido como acequia por los musulmanes. Este canal abastece en última instancia la Alhambra. Pero desviar el río Darro es solo el comienzo de un colosal proyecto. Los obreros del canal todavía deberán superar un gran obstáculo. La conduce por la orilla derecha. El embalse se encuentra en un valle situado entre 3 colinas. Así que para llegar hasta la Alhambra, los ingenieros de Mohamed deben construir un canal de 6 kilómetros de longitud que sortee las colinas que se encuentran por encima de la fortaleza. Este canal debe transportar el equivalente diario a 7.000 piscinas olímpicas para sustentar a la creciente población de la Alhambra. Algo que solo será posible si el agua fluye colina abajo con una pendiente constante. Pero ¿cómo lo lograrán con una colina en su camino? Su solución es audaz. En lugar de sortear la colina por la superficie, deciden atravesarla. Los obreros cavan un túnel de 1 metro de ancho y 2 de alto a través de la ladera en dirección a la Alhambra. La estabilidad natural del conglomerado garantiza que no exista riesgo de derrumbe. Ese viaje de 6 kilómetros es un viaje que enriquece territorios que están por encima del nivel del río. También es el problema, porque la ladera va cayendo y va derrumbándose la propia acequia. Es una lucha titánica contra los efectos de la naturaleza, y eso es lo que hace la acequia, que se convierte en un canal que recorre toda la ladera hasta llegar a la Alhambra. Debe de haberles llevado meses cavar un canal hasta la colina situada junto a la Alhambra, el Generalife. Pero aún persiste un gran problema que ha de resolverse. El Generalife yace en una colina completamente diferente a la Alhambra. Los ingenieros de Mohamed deben hallar el modo de transportar el agua de un lado a otro. Para llevar el agua de la colina del Generalife junto a la Alhambra hasta la propia Alhambra, los ingenieros de Mohamed deben cruzar el vacío de 15 metros que separan ambas colinas. ¿La solución? Un acueducto. Y aquí es donde el agua del río Darro llega a la Alhambra. Cruza por aquí y antiguamente solía recorrer la acequia real, que era un canal que la transportaba hasta el corazón de la Alhambra. La acequia real constituía la fuente de vida de la ciudadela. Desde ella, el agua fluía a toda la Alhambra. Proporcionaba agua corriente al pueblo y abastecía a la multitud de ornamentos acuáticos de los jardines de los sultanes. Estos jardines estaban diseñados para simbolizar el reino de Granada, del que los sultanes eran gobernantes. Los jardines tenían asimismo una función práctica. Estaban diseñados para crear un oasis en medio del calor del sol granadino. El Islam tuvo su origen en el desierto, en un entorno en el que el agua escaseaba. De ahí que la capacidad para proporcionar agua y hacer que ésta fluya es por lógica algo extremadamente deseable. De hecho, es más que deseable. Es de crucial importancia. El agua en movimiento es muy importante desde la óptica musulmana, ya que es necesaria para celebrar los ritos de ablución. Observarán que en la Alhambra el agua rara vez está completamente en calma. Incluso en los estanques el agua fluye constantemente entrando y saliendo de los mismos, algo que es muy importante en términos de pureza ritual. Así, para preservar la pureza del agua, los ingenieros de Mohamed deben crear un sistema que impida que se acumulen sedimentos en los canales.
Su ingeniosa solución puede verse a lo largo y ancho de la Alhambra. Piletas poco profundas que ralentizan el flujo de agua. El agua baja a toda velocidad por el canal, transportando los materiales, y llega a una zona amplia y profunda, donde se frena de inmediato de tal modo que el cieno y la arena se depositen en el fondo. De este modo, el agua de los jardines de la Alhambra se mantendrá constantemente fresca. Pero demasiada agua también puede traer problemas. Si el sistema se sobrecarga, el agua puede retroceder hasta bloquear el canal y dejar así de fluir con libertad. Para evitar que esto suceda, los ingenieros de Mohamed deciden instalar una válvula de seguridad. Cualquier exceso de agua que pueda sobrecargar la acequia se encauza a través de un canal secundario que la desvía a un sistema de rebose construido en las murallas. Y aquí es por donde sale. El agua entra en la Alhambra, baja por un conducto hasta esta cascada y desciende por este canal hasta unirse de nuevo con el río Darro. Puede que los ingenieros hayan resuelto con ingenio el problema del exceso de agua, pero no tienen control alguno sobre la escasez. Pronto se hará patente que durante las estaciones secas, la Alhambra podría agotar sus reservas de agua. La solución a este problema yace en lo alto del Generalife, un enorme conjunto de albercas. Estos depósitos se encuentran en terrenos elevados, de tal modo que la gravedad garantiza un flujo de agua constante para los jardines. Para lograr que el agua ascienda hasta las albercas, los ingenieros de Mohamed enganchan un burro a un mecanismo de engranajes de madera interconectados. Cuando el burro camina en círculos, hace girar una rueda horizontal. Esta rueda, a su vez, hace girar un engranaje fijado a una noria que introduce una hilera de cubos en la acequia y deposita el agua en la alberca que se encuentra en la parte superior. Así, los ingenieros de la Alhambra fueron capaces de hacer realidad el sueño de Mohamed de crear un oasis de jardines que rodearan el palacio protegido por su fortaleza. Sin embargo, Mohamed no verá su sueño llegar a buen puerto. El sultán muere en 1273, antes de que esté completada la obra de su vida. Tras él, deja un gran proyecto sin acabar. El principal motivo de que construyera una fortaleza. Los palacios nazaríes. Este es el corazón de la Alhambra. En los 100 años que siguieron a la muerte de Mohamed Ben Nazar, sus sucesores completaron la gran muralla que cercaba la ciudadela y comenzaron a construir el complejo de palacios que albergaría a su dinastía. Los palacios construidos uno tras otro por una sucesión de sultanes son únicos. Los palacios. Esta es la parte que todos imaginamos al pensar en la Alhambra. Francisco Lamolda es arquitecto conservador y me explica que al construirlos no solo se fijaron en el interior. Ellos apreciaban muchísimo lo que es el paisaje, lo que era su entorno, y siempre que podían colocaban hacia el exterior algún tipo de mirador, ¿no?, donde se hiciera partícipe el paisaje, la vegetación, ¿no? La construyeron mirando hacia afuera y poco les importó lo que desde fuera se viera de ellos. Lo que son sus fachadas exteriores hacia el exterior suelen ser bastante austeras, ¿no? No quieren demostrar un poco cómo son internamente, ni siquiera demostrar ese poderío o esa riqueza. En cambio, una vez que traspasamos esa puerta, ¿no?, esa puerta que normalmente siempre es en recodo, nunca hay una visión directa desde el exterior hacia el interior, para guardar esa intimidad nos podemos encontrar con grandes sorpresas.